Muy buen día para todos, les doy la bienvenida a esta sesión sincrónica número 4 del programa de formación Estructura del lenguaje de programación C++. Vamos a proceder a dar una breve, digámoslo así que una breve revisión de los anuncios que hemos colgado y procedemos a revisar la guía de formación frente a las actividades a desarrollar y damos una breve explicación cómo abordar la actividad a desarrollar. ¿Listo? Bueno, recuerden que el día lunes terminamos semana número 3 e iniciamos semana número 4. ¿Listo? La semana número 4 pues tenemos unas actividades a realizar, que es un ejercicio práctico sobre realizar un programa que me calcule las tablas de multiplicar aplicando, pues digámoslo así, que la temática de la unidad, que es acerca de los ciclos. Y hay una evidencia final, que es una evidencia de producto, que es, digámoslo así, que con el código que hemos venido desarrollando semana a semana, que tiene que ver con la venta de los zapatos. Entonces tenemos que incluirle, digámoslo así, que una actividad adicional, o digámoslo así, que unos conceptos adicionales. Vamos a proceder bueno, a habilitar acá la vista aprendiz y vamos a ir a revisar qué tenemos colgado para esta semana. Entonces, en actividad número 4, pues tenemos acá la guía de formación. Vamos a revisar de qué nos habla la guía de formación. El resultado que vamos a alcanzar esta semana, o el logro, es conocer la sintaxis y utilizar las estructuras de repetición para ejecutar instrucciones de manera repetitiva dentro de un programa, para dar solución a problemas computacionales. Recuerden que la guía está orientada para 10 horas. Bueno, información importante, recuerden que todos los enlaces van a estar habilitados hasta el próximo viernes a la medianoche. Yo tengo cierre administrativo el día lunes, o sea que voy a tratar de habilitarles al menos semana número 4 el día viernes y domingo. Lo voy a dejar habilitado hasta la medianoche para que tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, para que tengan clara esa información. O sea, las actividades se cierran el día viernes, pero yo la semana número 4 le voy a dar 2 días adicionales para que ustedes logren cumplir con las actividades. Bueno, presentación. Estimado aprendiz-ENA, durante el desarrollo de la presente actividad de aprendizaje, actividad de aprendizaje 4, utilizar de manera lógica las estructuras de repetición teniendo en cuenta la sintaxis propia del lenguaje C++, con el objetivo de resolver problemas computacionales. Va a adquirir los conocimientos necesarios para hacer uso de las sentencias creadas para desarrollar programas de propósito general, lo cual le permitirá establecer ciclos que ejecuten instrucciones de forma repetitiva y controlada. Recuerden que los ciclos lo que hacen es tener control, ¿cierto? ¿Control de qué? De iteraciones que hacen recorridos. ¿Hasta dónde lo va a controlar? Pues hay unas iteraciones o hay unos métodos que me permiten controlar ese ciclo hasta cierta parte. Entonces vamos a ver cómo se controlan. Por consiguiente, en esta guía de aprendizaje encontrará una serie de actividades que deberá desarrollar teniendo en cuenta el material de las actividades de aprendizaje, estructuras de repetición en el lenguaje C++ y sus documentos complementarios. Recuerden que cuentan ustedes con unos canales de comunicación, tenemos el foro. Yo no creé el WhatsApp acá, pero lo voy a dejar acá mi número para si necesitan alguna información, pues me escriben, por favor. Ese es mi número para que le tomen una captura ahí a ese número. Si tienen alguna inquietud me escriben. ¿Listo? Volvemos a la guía. Bueno, después de ustedes revisar esos canales de comunicación, vamos a ver que la guía de aprendizaje tiene unos momentos de aprendizaje. Para ese primer momento de aprendizaje, pues siempre hay una pregunta, digámoslo así, que una pregunta de reflexión inicial. Entonces, ¿qué nos habla esa actividad de reflexión? Dice que en el contexto laboral de una persona, sin importar el cargo que ocupa, tiene asignadas unas tareas que realiza de forma periódica y repetitiva. Estos son protocolos establecidos por las empresas para establecer un nivel de calidad en sus procesos, con el fin de generar siempre un producto o prestar un servicio de calidad. Es de anotar que todo proceso genera una salida y para ello se requiere de una entrada o de un insumo. Basándose en lo anterior y en los conocimientos adquiridos en el cuarto contenido de estudio, es importante que analice y reflexione acerca del funcionamiento de las estructuras repetitivas en el lenguaje C++, respondiendo de manera personal a la siguiente pregunta:
¿Qué relación cree que tienen las condiciones con los ciclos repetitivos? ¿Qué creen ustedes? Una condición que tiene que ver con un ciclo repetitivo. Si yo controlo una variable y entra en un ciclo y ese control se me va fuera de control, si ese control de esa variable pues no la puedo, llega un momento que no lo puedo, ¿cómo genera mi ciclo? ¿Cómo se convierte mi ciclo? ¿En un ciclo qué? Porque es importante que el control, que la variable entre al control antes de generar todo ese ciclo o esas iteraciones que va a generar después. ¿Qué creen ustedes, compañeros? ¿Qué pasa cuando yo no controlo la variable? Pues se me vuelve ¿qué? Un ciclo infinito, ¿cierto? O sea que nunca voy a tener control del proceso y nunca voy a decirle, mi proceso nunca va a parar. Entonces es muy importante el control que va de la mano de qué, de cuando entra el ciclo. Porque cuando controlo digo hasta dónde o cuántas veces me va a generar la variable, cuántas veces va a entrar ahí. Entonces es importante que el control siempre va de la mano con el ciclo. El ciclo necesita saber cuántas veces la variable va a pasar ahí o va a hacer cierta cantidad de repeticiones. ¿Listo? ¿Sí quedó claro para todos? Más o menos el ejemplo. Una reacción, manitos, si me están comprendiendo. Sí, señor, sí, señor. Ok, bueno. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues ya sabemos que esa pregunta lo que hago es interiorizarla. Entonces, ¿qué relación tiene las condiciones con los ciclos repetitivos? Entonces, yo lo que hago es tener esa reflexión, pero no participo en ninguna actividad como tal. Ya el segundo momento es un momento de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje. En esta actividad pues hay un foro de contextualización que se llama análisis de un caso de la realidad, el funcionamiento de un cajero electrónico desde la interfaz de un usuario. ¿Qué nos dice esta actividad? Analiza el funcionamiento de un cajero electrónico y responda a la siguiente pregunta. ¿Cree que en algún momento realiza un ciclo repetitivo? ¿Qué creen ustedes? Dependiendo de todo el material que han leído y de todo lo que ustedes han desarrollado, pues ustedes van a intervenir sobre esta reflexión que tienen que hacer. ¿Cree que en algún momento realiza un ciclo repetitivo? Claro que él entra en un ciclo. Cuando yo digito ya la contraseña, él valida, sí, entonces entra en el ciclo, se hacen una serie de operaciones. Si alguna de esas series de operaciones que se están validando cada vez, hay una cantidad de ciclos, dentro de ese ciclo hay una cantidad de validaciones, si no cumple automáticamente sale del ciclo y pues me va a permitir reiniciar todo el proceso nuevamente. ¿Listo? Si respondió que sí a la anterior pregunta, mencione el o los momentos en el que el ciclo sucede. Si respondió no, justifique su respuesta. De respuesta a la pregunta en espacio foro de contextualización 4. ¿Dónde se encuentra este forito? Vamos a la plataforma, le doy acá donde dice foros y en foros busco el foro de contextualización número 4. Entonces busco el foro de contextualización número 4 que se encuentra foro social, foro de reflexión 2, está acá análisis de un caso, foro de contextualización 4, análisis de caso, le doy responder y doy los argumentos necesarios, activo el texto enriquecido que no es más que activar este editor de texto, hago mi intervención y le digo responder. ¿Listo? Entonces esta actividad ya la mostré dónde está, ya saben ustedes cuál es la pregunta orientadora, que cree que en algún momento realiza un ciclo repetitivo un cajero electrónico cuando está haciendo todos los procesos ustedes para las transacciones. ¿Listo? Hay una actividad 3.3 que es una apropiación del conocimiento, hay una evidencia cuestionario de condiciones y ciclos que dice, con la lectura del material de objeto de aprendizaje OA4, estructuras de repetición en lenguaje C++, ha tenido la posibilidad de estudiar la estructura de repetición y ponerlas en práctica digitando algunos ejercicios. Por tal motivo se ha planteado un cuestionario que le permitirá poner a prueba sus conocimientos. ¿Dónde está ese cuestionario? Creo que yo no lo he habilitado. Vamos a revisar. Entonces vamos a contenido del curso. Dentro de contenido del curso vamos a las actividades 4 y acá dice evidencia cuestionario de conocimientos. Sí, no está activo. Ahorita apenas termina la sesión sincrónica lo activo y lo dejo para 3 intentos para que ustedes lo realicen. En este momento ustedes no lo pueden hacer porque las fechas no están habilitadas. Entonces yo lo habilito más tarde para que ustedes lo hagan. Eso también esta actividad va a quedar habilitada hasta el día domingo para que la tengan en cuenta. ¿Listo? Bueno, después de esa actividad de apropiación del conocimiento vamos a ver la actividad de transferencia de conocimientos.
En la actividad de transferencia de conocimientos, que nos dice, mira, hay un ejercicio práctico que son unas tablas de multiplicar realizadas con ciclos. Como esta semana el conocimiento, digamos así, que la actividad de apropiación son los ciclos, cómo utilizar un while, cómo utilizar un for o cómo utilizar un dot while, pues van a tener que aplicar esos conocimientos para realizar esta actividad. Entonces, ¿qué material de apoyo tenemos? Pues vamos acá donde dice material de formación semana 4, abrimos acá el archivo de texto, el archivo plano, y vemos que acá nos va a hablar sobre qué es el estatuto while, qué es el estatuto dot while y qué es el estatuto for, cómo aplicar ese tema, ¿listo? Acá está la explicación, acá hay unos breves ejercicios que ustedes pueden entender cómo se puede colocar o cuál es la sintaxis o la semántica que se debe utilizar a la hora de utilizar esta estructura de repetición. Ahí está cuál es la sintaxis y le van explicando línea a línea cuál es el resultado como tal, ¿listo? Pero entonces, como yo les voy a orientar cómo hacer esta tablita, pues vamos a ver cómo se puede validar esa información. Entonces recuerden, acá les voy a explicar el código. Recuerden, acá llamo las librerías, ¿cierto? Las librerías, recuerden que son funcionalidades que contienen, o sea que ya para yo poder capturar datos, pues debo tener habilitada esta IOSTREM, y para poder visualizar datos tengo que tener habilitada esta librería o llamar la librería como tal. Recuerden que en el encabezado pues declaro la función principal, y acá como vamos a utilizar una digámoslo así, que una iteración o llamar una tabla, entonces yo tengo que renombrarla acá. Entonces yo tengo que colocarle void tan, entonces entero num, entonces la renombro acá porque la voy a tener que utilizar por acá abajo, ¿listo? Entonces en el encabezado, allá en el material de apoyo está la explicación de por qué llamar esta función desde acá, desde el encabezado, ¿listo? Entonces entra en el ciclo principal, de acá declaro las variables, en este caso dije que número y i son variables, y inicio la variable i, la inicio en 1. Entonces entra el ciclo while, que es mientras i sea menor o igual a 9, entonces ¿qué hace acá? Como yo ya la inicié en 1, entonces va a entrar el primer valor, que es 1. Recuerden que lo primero que necesita el programa es mostrarme acá cuál tabla necesito, la del 1, la del 2, la del 3, la del 4, la del 5, la del 6, la del 7, la del 8 y la del 9. Entonces para efectuar este primer encabezado yo utilizo el while. Entonces ¿qué hago yo? Como necesito utilizar las tablas del 1 al 9 nada más, aseguro iniciando la variable i en 1, entonces entra en la iteración y pregunta acá, mientras 1 sea menor o igual a 9, como cumple esta condición acá, entonces entra acá. ¿Qué va a decir acá? Entonces acá voy a sacar un mensaje por pantalla donde diga que la tabla del, entonces la tabla del que, como esta variable entró en 1, entonces acá me pone que tabla del 1, acá me colocó la primera línea de mi programa. Coloco un incrementador, lo que hago acá es que la variable como llega en 1, entonces la pongo a incrementar de 1 en 1, ya acá sería y llegó en 1 y es igual a 1 más 1, entonces entraría ya en 2, viene acá el 2 es menor o igual a 9, si se cumple, entonces me coloca que la tabla del 2 y coloco la siguiente línea, ¿listo? ¿Hasta dónde va a llegar? Cuando este señor llegue acá y llegue a 9, 9 es igual a 9, si cumple, me coloca tabla del 9, cuando llega la última iteración y ya llega un 10 acá, entonces no continúa acá, sino que ya sale de este ciclo y viene acá y dice, seleccione una tabla de multiplicación. Entonces ya ustedes pueden acá y va a capturar un número, mire que lo va a capturar y lo va a asignar a la variable num. Entonces como la variable num ya tiene un número que usted digitó, en este caso el 6, entonces ya queda el 6 acá y entra en un ciclo if. Entonces el if lo que hace es evaluar ese 6 es mayor a 0 y menor o igual a 9. Como se cumple esa condición, entonces llama la tabla num, se viene acá abajo y hace acá la tabla num. ¿Cómo entra en el ciclo la tabla num? Como cumplió esa condición, recuerden que oprimimos un 6, entonces utilizo acá la variable entero, automáticamente le asigno un 1 y entra en el ciclo for. Entonces para que k sea 1, k va a ser menor o igual a 1 y va a incrementar de 1 en 1, así es la sintaxis de esta iteración for. Entonces for, para que k sea en 1, ya la iniciamos en 1, y que k sea menor o igual a 9 y que k incremente en 1 en 1, entonces entra el 1, ¿sí?
Entonces me coloca acá estaría el 1 como primera iteración. ¿Qué me va a colocar de mensaje? Entonces dice que la variable num. Entonces, ¿qué quiero que me coloque? Que la variable num, que es 6, multiplíquela por la variable k. K está en 1, entonces k está en 1, entonces me coloca 6 por 1 y el resultado que es igual a que a multiplicar a num por k. Esto va a ser el recorrido n veces hasta que llegue a 9. Cuando él iguale acá el 9, pues me coloca 6 por 9, 54, pero cuando quede ya en 10, él me tiene que sacar automáticamente acá. Entonces cuando llegue el 10, cuando esto incremente hasta 10, él vuelve nuevamente acá y ya queda mi proceso ahí. ¿Qué pasa cuando ¿qué pasa cuando él no entra en el ciclo if? Entonces, si yo le doy un dato acá, bueno, 1, yo acá registré, por ejemplo, un 9, por decir, perdón, un 10, entonces él va a verificar acá si se cumple. Como no se va a cumplir, viene acá LED y dice que el dato no es válido y automáticamente se va a terminar mi proceso. Cuando él llame a la tabla acá y la tabla no haga más recorrido, mire que finaliza el proceso y así va a terminar como tal mi programa realizado. Entonces, ¿cómo se vería? Pues vamos a compilarlo. Me dice que no tiene errores y vamos a ejecutarlo. Obsérvenlo. Le coloco un 8, 9 y me mostró la tabla del 9. Y así sería la respuesta que ustedes pueden abordar a la hora de colocar las tablas como tal. ¿Alguna duda que tengan? ¿Sí quedó claro la explicación, muchachos? ¿Sí quedó claro esto? ¿Cómo pueden abordar ustedes la solución al planteamiento de las tablas? ¿Una reacción? ¿Sí quedó claro? ¿O dudas tienen? Bueno, entonces nadie dijo nada, asumo que quedó claro esta parte. Entonces, así ustedes pueden, digámoslo así, que con esto pueden ustedes elaborar su respuesta referente a qué, referente a la solución de las tablas de multiplicar. ¿Aplicando qué? Aplicando lo que es un ciclo while y aplicamos también lo que era una iteración con un ciclo for. ¿Listo? Recuerden que el for lo que me va es incrementando, lo que me va teniendo control de una variable y le digo hasta dónde quiere ir y cómo va a ir incrementando como tal. Recuerden que la tabla la tabla o el llamado a tabla es para que mientras que en un proceso se está haciendo, yo puedo llamar en otra parte del código un subproceso para que se ejecute, digámoslo así, que ciertos cálculos. Eso fue lo que hicimos a la hora de utilizar el if. Entonces, cuando el if determinó que el número que usted ingresó si está dentro del rango, automáticamente va y llama a la tabla para que me haga las iteraciones necesarias para que me haga la tabla de multiplicar como tal. Entonces, ahí les queda ya el código ya explicado acerca de esta actividad. Espero que haya sido de la manera más significativa, cómo lo pueden abordar como tal. ¿Listo? Volvemos a la guía. Entonces, después me dice, listo, para solucionar se debe tener en cuenta los siguientes requisitos: crear un ciclo while que despliegue las opciones, crear una función que reciba la opción seleccionada por el usuario y por medio de un ciclo for imprima la tabla de multiplicar. Observen que ahí lo hicimos y les mostré cómo se podía hacer esa parte. ¿Listo? Vamos a ver entonces el siguiente paso, que es un estudio de caso: incorporar ciclos de desarrollo de aplicación en el C++, parte 4. Continuando en el proceso, Sofía se ha identificado la necesidad de registrar varios zapatos hasta que el usuario lo decida. Realice un programa y utilice el estatuto while o el .while. A modo de ejemplo, a continuación se muestra la interfaz del programa desarrollado con la estructura while, o while. Como se evidencia, debe aplicar la estructura de un ciclo infinito controlado por el usuario. Entonces, ¿qué necesitamos? Que cada vez que vaya registrando, pues el sistema le vaya pidiendo, quiere registrar otro zapato, y él puede ir registrando opciones que están ahí hasta que usted ya quiera salir de esa iteración como tal. ¿Listo? ¿Cómo lo pueden abordar? Entonces, yo acá tengo una breve solución que ustedes pueden, digámoslo así, que implementarlo ustedes a su código.
Entonces recuerden, acá está el proceso de declarar las variables. Acá le va a decir, listo, el programa se llama administrar venta de zapatos, desea registrar un zapato, entonces si usted le dice que sí, entonces acá lo va a capturar una S, va a continuar, entonces entra el ciclo if, S es igual a S, si usted quiere registrar un zapato, entonces le va a preguntar, digite la referencia, digite la descripción, digite la talla del zapato, digite el costo del zapato, ¿listo? Si usted no quiere registrar si usted acá en la parte superior le dijo no quiero registrar, pues él se va a llevar acá también a esta opción que es si no, entonces coloque fin de la aplicación y presione una tecla para continuar, ¿listo? Pero entonces, como acá ya registró el zapato, usted le dio que sí, entonces él se salta este ciclo acá y viene al dot. Entonces recuerden que la sintaxis del dot, pues, ¿qué va a hacer? Me va a permitir ir haciendo iteraciones de manera finitas, ¿listo? Entonces el dot se hace una acción y después se ejecuta la otra acción. Entonces desea registrar otros zapatos, sí. Entonces si usted registró una S, acá viene y le pregunta un ciclo if, S es igual a S, como es igual a S, entonces se va a saltar este señor que está acá y va a empezar a capturar los zapatos que están acá, va a capturar toda la información que estará acá, ¿listo? ¿Qué pasa si usted, por ejemplo, llegó acá dentro en el DOP, desea registrar otros zapatos, usted le dice que no, mire que automáticamente él se sale acá y me da fin de la aplicación? Entonces, como usted va a registrar otro zapato, él viene y evalúa acá nuevamente, digite la referencia del zapato, él va a hacer todo este proceso, hasta que ¿qué? Hasta que entre acá el while y entonces termina acá, costo es igual a costo, entonces mientras usted le diga que cuando registre ya el segundo zapato, el segundo producto, él vuelve y pregunta acá en el while, mientras usted esté registrando, tenga otro zapato S igual a S, entonces él va a seguir ejecutándose hasta que ¿qué? Hasta que usted le diga ya que encuentre una N y automáticamente para la iteración de los ciclos como tal. Pero mientras usted le está dando SS, él va a estar iterando y haciendo las iteraciones. ¿Cuándo va a parar? Cuando él llegue en estos dos momentos de control y especifique que no encontró una S que va a registrar, sino una N, y ahí para el proceso como tal. Entonces, eso es lo que tienen que hacer en la semana número 4. Ya les expliqué entonces acá, digámoslo así, que tenemos la solución de la semana número 4 de las tablas y digámoslo así, que el ciclo finito que me esté revisando si yo quiero seguir registrando y registrando zapatos. Les recuerde que él va a tener dos momentos donde me va a estar verificando si usted no quiere registrar más y automáticamente para la aplicación. ¿Cuáles son esos dos momentos? Mírenlo, acá está el control y acá está el control. ¿Para qué sirven esos dos controles? Para que el bucle termine. Mientras usted no le diga a ella una N o tenga una S que va a registrar zapatos, él va a estar ahí va a estar moviéndose y moviéndose hasta que pague ya la iteración como tal. ¿Quedó claro para todos, muchachos? ¿Sí quedó claro entonces cómo lo van a plantear? Esta es la solución de los bucles como tal. Esta aviso dice que sí. Lina, Mariana, Kevin, Silvia, ¿sí les quedó claro? Kevin dice que sí, Lina dice que sí. Entonces esa es la solución a los programas de la semana número 2. ¿Dónde los van a subir? Pues voy acá donde dice contenido del curso. Dentro de ya lo tenía abierto acá. Dentro del contenido del curso, mire que acá dice evidencia 2 tablas de multiplicar. Mire que acá está el enlace para subir las tablas. Acá ustedes suben el código. Recuerden que pueden subirlo con un TXT, un archivo plano de texto, o subirlo en un empaquetado. Y acá donde dice actividad 4, evidencia 3, donde van a subir lo que les acabé de explicar, que es un ciclo con iteraciones finitas, donde puedes, digámoslo así, que la interfaz me va a permitir ir registrando zapatos como tal, que es esta que está acá. Así se va a ver como tal. Entonces él ya va a estar evaluando, quiere registrar otros zapatos, si no, si usted le dice ese, pues él va a permitir capturar unos datos, hasta que usted le diga que no, él automáticamente lo saca de la aplicación como tal.
¿Listo? Entonces esa es la solución a esos dos planteamientos. Más tarde les habilito ese cuestionario y acá está mi número para cualquier inquietud. Si no tienen una inquietud adicional, voy a dar por terminada la sesión sincrónica número 4, donde expliqué la parte de cómo implementar ciertos métodos a través de digámoslo así, que para hallar unas tablas de multiplicar, y cómo controlar un ciclo o cómo hacer un ciclo finito que me permita ir registrando o me permita ir haciendo iteraciones como tal. ¿Alguna duda adicional? ¿Qué problema han tenido durante el proceso de formación? ¿Qué inquietudes tengan adicionales que pueda resolver yo en este momento? Bueno, como no tienen más dudas, ahí queda mi número. Cualquier inquietud se comunican conmigo. Si no les respondo ahí, pues vuelve y me acuerdan a través del WhatsApp. ¿Listo? Voy a parar la grabación para que no se haga tan extensa, para aquellas personas que más adelante puedan verificar el contenido de esta sesión sincrónica. Muchas gracias por haber asistido, gracias por haber continuado con el proceso. Los invito a que sigan matriculándose en estos cursos de formación. Ya por ahí vi que ya colocaron unos de Python para que los vayan combinando con este lenguaje de programación. Este lenguaje de programación lo que le permite es que ustedes vayan adquiriendo cierto nivel de lógica, y Python pues ya usted los va a contextualizar a lo que es el mercado actual, o sea, lo que necesitan ustedes para ustedes, digámoslo así, que emplearse o poder hacer proyectos más grandes. ¿Listo? Gracias a ustedes por haber asistido. Cualquier inquietud estamos prestos a atenderlas y estamos atentos.